Dios lo bendiga, hermanos, Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook, mi maniviche y por mi canal de YouTube. El Hijo de Dios, creado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por permitirme un día más poder predicar el Evangelio, y le pido a Él que me ayude a compartirlo con ustedes de manera veraz, con valentía, para que ustedes aprendan de la palabra de Dios, aunque sea un poquito, y todos seamos edificados y recibamos bendición de parte de Dios. Se lo pido todo a mi Dios de Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, continuando con el Evangelio de Lucas, acabamos de ver la visita de María a Elizabeth. Vimos con María, la madre de mi Señor Jesús, visitó a su prima Elizabeth. Vimos como su prima Elizabeth la recibió. Vimos como el Espíritu Santo le mostró a Elizabeth que María era la madre de su Señor. Vimos como el Espíritu Santo inspiró a Elizabeth a decirle a María que ella sería bendita entre las mujeres y bendito era el fruto que estaba en su vientre. Vimos como el Espíritu Santo lleva a Elizabeth a aclamar o a proclamar, mejor dicho, estas verdades. Pero dijimos que estas verdades que Elisa dijo, inspiradas por el Espíritu Santo, no son verdades que nos deban conducir a adorar a María, sino a adorar a Dios por la obra que está haciendo en María, o que hizo a través de María. Luego María misma reconoce la bajeza de María misma reconoce que ella es una sierva humilde y que el Señor ha escogido a esa sierva humilde para hacer esta obra tan maravillosa, y comienza a glorificar a Dios por su poder, comienza a glorificar a Dios por su misericordia, comienza a glorificar a Dios por su fidelidad. En fin, María si algo podemos aprender de María es su humildad, es su sujeción a la voluntad de Dios, es su fe, porque María, al contrario de Zacarías, no dudó, sino que creyó en lo que el ángel le había revelado a ella. No dudó nunca, sino que le dijo que se haga lo que ha dicho. No dudó nunca, sino que le dijo que se haga conforme tú has dicho. Entonces, bueno, podemos aprender todo eso de María: la humildad, la fe y la sumisión y sujeción ante su Dios. No vemos a María nunca glorificándose ella misma. No vemos a María nunca exaltándose ella misma ni buscando gloria para ella, sino reconociendo a Dios por sus misericordias por su poder y por su fidelidad. Amén. Bueno, eso como un breve resumen de lo que vimos ayer. Hoy vamos a ver el nacimiento de Juan el Bautista.
nace un profeta. ¿Y qué profeta, hermano? No es cualquier profeta. Es el profeta profetizado por los profetas. Es un hombre que, como dijo el ángel, iba a ser grande delante de Dios. Amén. Y de que desde su vientre iba a ser lleno del Espíritu Santo. Entonces, bueno, no estamos hablando de un hombre. No estamos hablando de un profeta de lo de ahora, ¿no? Eso más chimbo y más falso, no. Estamos hablando de un profeta en todas las de un profeta en toda la regla. Ok. Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a estar en Lucas 1, del 53 al 76. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se negociaron con ella. Aconteció que el octavo día vinieron para circular al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías, para circuncidar al niño, y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. No hay nadie en tu parentela, le dijeron. ¿Por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo quería que le llamara, cómo le quería llamar, y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaban. Un momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios. Y se llenaron de temor sus vecinos, y en todas las montañas se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Bueno. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios por tu palabra. Que sea Él leyendo su palabra, bendicho y vida eterna. Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como siempre, vamos a estar versículo por versículo interpretando la escritura. Amén. Cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. ¿Okay? Aquí vemos que la palabra de Dios nunca cae por tierra. Aunque Zacarías es incrédulo, si puedo llamarlo así, aunque Zacarías, bueno, no vamos a llamarlo incrédulo, porque yo no sé si fue solamente la única vez que no creyó, ¿verdad? Pero aunque Zacarías no creyó, a Dios no le importó. Es decir, Dios tenía planeado bendecir a esa familia con ese hijo, creyera o no. ¿Por qué? Porque ese niño iba a ser importante para que Dios pudiera traer su salvación, para que el plan que Dios había diseñado desde antes de la fundación del mundo para salvarnos a nosotros de nuestros pecados se pudiera llevar a cabo, tenía que nacer primero Juan el Bautista. Entonces,
a Dios no le importó la incredulidad de Elías. A Dios no le importó de la incredulidad de su siervo, porque ya eso es un propósito de Dios, y los propósitos de Dios, hermanos y amigos, son indetenibles. Aunque tú no creas, por ejemplo, no es que yo, un ejemplo, que usted me diga, no es que yo quiero predicar, pero yo soy muy bruto para predicar porque no se me quedan los versículos y no puedo, porque bueno, no se me da. Bueno, déjame decir ya, si Dios tiene contigo el propósito de que tú seas un predicador de la palabra, no importa lo que tú pienses, Dios te va a capacitar. A Dios no le importa tu incredulidad. Él va a hacer lo que está dispuesto a hacer, porque como dice Isaías, si no me equivoco, Dios todo lo que le quiere lo hace. Hermano, fíjense bien, Dios es eterno, ¿verdad? Y Él nunca ha fallado. Él todo lo que quiere lo consigue. Entonces, este nacimiento de este niño, de Juan, aunque para muchos era imposible, incluyendo para los padres de Juan, más que todo para Zacarías, a Dios eso no le importó. Cuando el suceso de Abraham, cuando Dios le dice a Abraham que él va a tener un niño, a esa edad, ¿verdad? Ya Abraham tenía 99 años y Sara 90. Cuando Dios le dice esto a Abraham, la mujer de Abraham se echa a reír. La mujer de Abraham pensaría, se echó a reír porque pensaría, no, eso es mentira. ¿Cómo yo voy a tener? O sea, le pareció cómico lo que Dios le estaba comunicando a Abraham, porque ya no creyó. Pero hermanos y amigos, si Dios tiene un propósito, no hay fuerza humana, no hay fuerza celestial, no hay fuerza en la tierra ni en los cielos que le impida a él llevar a cabo su voluntad. Y Juan el Bautista nació tal cual Dios lo había establecido, tal cual Dios lo había lo había dicho. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y cuando lo oyeron los vecinos y los parientes, cuando oyeron los vecinos y los parientes, que Dios se había agradecido para con ella, su misericordia, se regocijaron con ella. Fíjense bien, los parientes y los vecinos, que posiblemente, muy posiblemente, eran los primeros que le llamaban a ella la estéril, porque así le decían, Elisa, ¿cuál Elisa? La estéril. Sí, yo conozco a Elizabeth, a la estéril, se llama Elisa. Pero antes del nombre le decían el apodo, la estéril. Bueno, esa misma gente que la llamaba así se regocijó al ver que Dios había engrandecido su misericordia con ella, que por la misericordia de Dios el vientre de ella fue restaurado.
fue restaurado por el poder de Dios y ella pudo quedar encinta. Y ya su esposo era muy viejo y ella también, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces todos estaban muy contentos, se regocijaron con ella, por lo que Dios había hecho en ella. Gozados con lo que se gozan, llorar con lo que lloran, ¿verdad? Ellos estaban contentos por la felicidad de su parienta y de su vecina Elisa. Ellos estaban contentos por la obra de misericordia que Dios había tenido para con ella. Porque, a ver, hay muchas mujeres estériles en el mundo. Y en aquellos días muchas mujeres eran estériles, no solamente Elisa. Pero Elizabeth era una sierva fiel a Dios. Ella y su marido eran irreprensibles en cuanto a la ley y los preceptos. Ellos posiblemente tenían mucho tiempo clamando a Dios por este milagro que estamos viendo, y Dios ya tenía en su propósito que por medio de ellos iba a traer al mundo al último profeta. Sí, amigos y hermanos, al último profeta del Antiguo Testamento, Juan el Bautista. Juan el Bautista es el último. El último profeta. La palabra claro, los profetas y la ley llegaron hasta Juan, ¿ok? Hasta Juan el Bautista, ¿ok? Así que obviamente todos se gozaron con ella y se estaban regocijando con ella por la bendición que Dios había hecho a través de ella, amén. Aconteció que al octavo día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre Zacarías. Okay. En el pueblo de Israel según la ley de Dios que Dios le dio a Moisés, todo varón después de 8 días de nacido tenía que cumplir con el rito de la circuncisión. ¿Para qué? Porque la circuncisión era la señal de que ese niño estaba bajo el pacto abrámico, estaba bajo la ley de Moisés y era parte del pueblo de Dios. ¿Okay? Eso es lo que significaba circuncidarse para los judíos: estar bajo el antiguo pacto, estar bajo la ley, estar bajo el Dios de Israel. Eso era lo que significaba la circuncisión para los hombres judíos. ¿Okay? De tal manera que todos los niños, incluyendo mi Señor Jesús, que vamos a ver cómo nace más adelante, fue circuncidado al octavo día según la ley judía. Por eso nosotros los cristianos evangélicos no acostumbramos a bautizar niños, sino que lo presentamos ante Dios. En la circuncisión, los padres del niño lo llevan ante los sacerdotes en el templo, ¿verdad? Para que ellos lo circunciden y sea una ofrenda agradable a Dios ese niño, ¿verdad? Bueno, los padres cristianos evangélicos, bueno, los digo los padres, yo no soy padre, pero los padres cristianos evangélicos tienden a hacer esto, pues. Tienden a presentar al niño a Dios en la congregación donde Dios los ha establecido. ¿Amén? Pero vemos que
o sea, cuando lo llevaron a circuncidar, a él le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. O sea, ellos pensaban, no, seguramente le van a poner el nombre del padre. ¿Ok? Eso era su pensamiento. Pero respondiendo su madre dijo, no se llamará, no. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. No, no se va a llamar como su papá. No, se va a llamar Juan. Porque el Señor así lo quiere, amén. Se va a llamar Juan, el último profeta. Y hago énfasis en último y profeta. No hay más profetas después de Juan. ¿Okay? Ahora, lo que yo estoy haciendo, predicando la palabra, es el trabajo del profeta. Predicar, dar al pueblo, a conocer al pueblo la verdad de Dios. Pero no por eso yo me autodenomino profeta. Los profetas profetizaron hasta Juan, dice la Escritura. Yo no puedo pasar de allí. Si yo paso de allí, lo demás que yo diga no es bíblico, él viene de mí. Entonces, quiero dejar claro eso. Le dijeron, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? O sea, no había nadie. No había nadie en los familiares de Elizabeth que se llamara con ese nombre. Entonces a ellos les extrañó, ¿por qué Juan si en tu familia no hay nadie que se llame así? O sea, ¿hay alguna razón por la cual tú le vas a poner a tu hijo Juan este nombre tan poco común en tu linaje, en tu familia? Pues? Ella respondió. Entonces le preguntaron por señas a su padre cómo quería que le llamara. Claro, le preguntaron por señas porque como ya habíamos visto, el ángel Gabriel lo dejó mudo. O bueno, el ángel Gabriel no, Dios lo dejó mudo por la incredulidad. Sencillo. Zacarías quedó mudo debido a su incredulidad. Entonces, para comunicarse, Zacarías usaba el lenguaje corporal o el lenguaje del Señor. ¿Ok? Porque había quedado mudo. ¿Por qué? Por incrédulo. Amén. Entonces, y pidiendo una tablilla, escribió diciendo: Juan es su nombre. Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Juan es su nombre y todos se maravillaron. Juan es su nombre y todos se maravillaron. O sea, todos se maravillaron porque Zacarías estaba de acuerdo con su mujer y escribió eso, Juan es su nombre, en una tablilla, para que vieran que no era solamente idea de Elizabeth, que no era un capricho de ella, que él, el cabeza de hogar, el sacerdote de la familia, estaba de acuerdo con ese nombre, porque era un nombre que el ángel le había dado. Amén. Gloria a Dios. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios. En ese momento específico que Zacarías le comunica a la gente por medio de la tablilla que está de acuerdo con su mujer Elizabeth en la elección del nombre, en ese momento Dios le abre la boca y deshace su lengua y él comienza a hablar, y lo primero que hace es alabar a Dios.
claro, hermanos, ¿cómo no va a alabar a Dios? ¿Cómo no va a alabar a Dios por la misericordia que ha tenido con ella? Por la misericordia que tuvo con él, que no lo dejó mudo para siempre por esa incredulidad, sino que, como le había dicho el ángel, cuando naciera el niño, eso se le iba a pasar, le iba a ser quitado. Entonces, ¿cómo no? Cuando él abre la boca, lo primero que sale de él es alabanzas al Señor por lo que ha hecho con él y su esposa. Alabanzas al Señor por la bendición que les ha dado a ellos. Ellos estaban muy felices, muy gozosos, al igual que los vecinos y los parientes. Entonces, lo primero que hizo este hombre al poder hablar fue glorificar a Dios por la extraordinaria obra que estaba haciendo en medio de ellos. Amén. Igual que el pueblo de Israel, igual que la familia y los vecinos glorificaban a Dios por esa gran obra. Alabados a Dios, ¿verdad? Y se llenaron de temor sus vecinos, y en todas las montañas de Judá se divulgaban todas estas cosas. Se llenaron de temor. ¿Por qué? Porque de repente de la nada Zacarías comenzó a hablar, y ellos sabían que Zacarías llevaba todo el embarazo de su mujer mudo desde que entró esa vez al templo a ofrecer incienso. Y de repente Zacarías, así como así, comenzó a hablar de lo más normal y a alabar a Dios. Entonces, obviamente, eso que pasó no era algo natural, no era algo que comúnmente se ve, y los vecinos estaban asustados porque, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo es que Zacarías ahora habla de lo más normal y llevaba 9 meses sin poder hablar? ¿Cómo puede ser? Es una reacción normal, temieron, ¿verdad? Y una reacción muy sabia es lo que está pasando ahí. Zacarías alabando a Dios, ¿verdad? Por todo el bien que está haciendo con su familia. Y los que están viendo eso temiendo. Y eso es bueno, hermano. El temor a Dios es bueno, porque hace al hombre sabio, porque aleja al hombre del pecado. Cuando uno teme a Dios, uno no hace lo que a Dios le desagrada. Entonces ese temor, por lo que ellos estaban viendo, era bueno, porque ellos estaban bien. Ellos temieron a lo que Dios estaba haciendo. O sea, ellos temieron el poder de Dios, ellos temieron lo que estaba aconteciendo, aunque ellos no lo entendían muy bien, ¿verdad? Pero ese temor, si viene del Señor, es bueno, porque el temor te aleja del pecado, porque el temor a Jehová te hace sabio, porque el temor a Jehová es para nuestro bien y no para nuestro mal. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por eso. Y todos los que oían que las oían, las guardaban en sus corazones, diciendo: ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Claro, fíjate bien que se llenaron de temor todos los vecinos. Y en todas las montañas de Judá se divulgaron todas estas cosas. O sea, los vecinos que estaban allí se llenaron de temor. Y esa noticia de lo que había pasado con Zacarías
se divulgó por toda esa región, por toda esa parte donde estaban, ¿verdad? Ubicados ellos. Y los que la oían y los que oían ese testimonio, guardaban en su corazón diciendo, ¿quién será este niño? Y la mano de Dios estaba sobre él. Y la persona que escuchaban el testimonio, guardaban eso en su corazón, meditaban en ello. Meditaban en ello, ¿verdad? Y decían, ¿quién será este niño? O sea, ¿quién va a ser este niño? Bueno, ya nosotros vimos quién iba a ser, ¿verdad? Nada más y nada menos Juan el Bautista, el último profeta. Nada más y nada menos que aquel que mi Señor Jesús dice, de los hombres nacidos de mujer, no hay otro mayor a Juan. Nada más y nada menos que él. Nada más y nada menos que el segundo Elías, que el Elías que había de venir según los profetas. Ese era Juan. Para responder la pregunta de que decía que lo que se preguntaba la gente cuando escuchaba eso, ¿verdad? ¿Quién será este niño? Bueno, ahí tenemos la respuesta. La Biblia nos aclara completamente, que Juan iba a ser una figura muy importante, iba a ser alguien imprescindible para el ministerio de mi Señor Jesús. Gloria a Dios. Y la mano del Señor estaba sobre él. Es decir, Juan fue creciendo y el Señor siempre estuvo con él. Desde que estaba en el vientre de su madre, como le dijo el ángel, él fue lleno del Espíritu Santo. Y a medida que iba creciendo, Dios lo iba preparando para el propósito para el propósito con el cual él fue llamado. Amén. El Señor siempre estaba con Juan, y Juan fue un niño bendecido por Dios, obviamente, y fue un hombre que, como vimos, no bebía sidra. Es decir, no bebía alcohol, sino que estaba lleno del Espíritu Santo, y a medida que fue creciendo, Dios siempre estuvo con él, capacitándolo para la obra tan importante y trascendental que Juan iba a hacer, a fin de que mi Señor Jesús se pudiera manifestar a su pueblo y, como dice el ángel Gabriel, salvar a su pueblo de sus pecados. Gloria a Dios. Dios lo bendiga, hermanos. Dios lo bendiga y lo guarde. Es un gozo y un privilegio compartir la palabra de Dios con ustedes por estos medios. Como siempre les digo, que el Señor me lo bendiga y los guarde, que Yahvé haga resplandecer su rostro de ustedes, que Yahvé alce su rostro de ustedes y le dé paz, que la paz del Dios de Israel y la gracia de mi Señor Jesús sea con todo su pueblo santo y el pueblo de Dios. Dice amén y amén. Gloria a Dios.